La cesta llegó antes del alba, cuando el barro del patio todavía conservaba el frío de la noche, y las lámparas humeaban con una luz pequeña, más útil para custodiar que para ver. No la traía un sacerdote ni un portero del grano, sino un servidor del registro con las manos cubiertas por lino oscuro, como si el objeto no debiera rozar la piel desnuda. La dejó sobre la mesa baja del archivo, inclinó la cabeza y repitió la orden sin mirarme a los ojos: copiar la tablilla, secar la copia, devolver el original a la cesta, sellar de nuevo, nada más. Yo era auxiliar, no estaba allí para entender, sino para no estropear con mi pulso lo que otros ya habían decidido. Mi oficio consistía en obedecer al barro antes de que endureciera, pero aquella cesta estaba sellada 2 veces. El primer sello, exterior, era el esperado: cilindro del templo, procesión de figuras, ante un poste sagrado, trazo limpio, autoridad visible. El segundo no aparecía entero, asomaba apenas en un borde de arcilla reseca que había unido la tapa al mimbre interior. Era una impresión más pequeña, comprimida, colocada donde nadie debía verla, sin romper el cierre. No era un adorno, era una advertencia. Desaté los cordeles húmedos, levanté la tapa y el olor salió primero: arcilla cerrada, aceite rancio, junco viejo. Dentro había una sola tablilla de recuento envuelta en lino basto. No era grande, justamente por eso imponía cuidado. Las tablillas pequeñas rara vez contenían asuntos menores, solo eran asuntos concentrados. La puse bajo la lámpara y acerqué un cuenco de agua para humedecer apenas la superficie reseca. Entonces empecé a leer. No había nombres. Al principio pensé que era un resumen previo. No lo era. Las columnas estaban cerradas: distrito, patio, dependencia, rendimiento. Después venían las categorías: mano de canal, molino, cargador, tejedora, viuda dependiente, niño no productivo. Los signos eran demasiado exactos para haber nacido del descuido. Volví al inicio esperando encontrar, aunque fuera al final, la marca de un padre, de un anciano, de un lote heredado. No había nada, solo función, cantidad, capacidad, consumo. El archivo no veía un hogar, veía la fuerza que podía extraer de él. No preguntaba quién vivía allí, preguntaba para qué servía. Seguí copiando, pero mi mano ya no se movía igual. En la tercera columna del lado izquierdo apareció una secuencia extraña. Un patio de juncos del distrito occidental figuraba con 2 cargadores, una mujer de molino y 3 niños. Hasta ahí nada llamaba la atención. Sin embargo, a la derecha, sobre la línea de ración prevista, los signos habían sido comprimidos como si hubieran sido escritos 2 veces en el mismo espacio. Miré más de cerca. Había una leve diferencia en el color del barro, un tono más claro bajo la superficie seca, como la piel que deja ver una herida mal cerrada. Acerqué la lámpara. Vi entonces el raspado. No era amplio ni torpe. Quien lo había hecho sabía borrar sin destruir. Había alisado la zona con borde humedecido, retirado una cifra, reducido otra, y después había escrito encima con la calma de quien corrige un error propio, no con el nervio de quien teme ser descubierto. En los archivos, un raspado puede significar muchas cosas: una carga mal sumada, un lote entregado 2 veces, un sello roto antes de tiempo. Pero allí, en esa línea mínima, comprendí algo más grave. La corrección no caía sobre sacos ni sobre campos, caía sobre cuerpos. Una casa podía amanecer siendo una cosa y anochecer convertida en otra, porque una caña afilada había entrado 2 veces en el mismo barro. Seguí buscando. Hallé otra zona alisada junto a la marca de una viuda dependiente, luego otra en una cuenta de niños. No eran muchas, eran las suficientes. Las suficientes para entender que alguien había movido cuerpos entre líneas sin dejar visible la mano, lo bastante para que una ración no saliera, para que una espalda fuera llamada al canal, para que un umbral quedara fuera del amparo común sin que nadie pronunciara una condena. Entonces recordé la segunda impresión de sello en la cesta. No estaba guardando una tablilla importante, estaba guardando una tablilla corregida. El aire del archivo se volvió más pesado, como si las paredes de adobe hubieran retenido de pronto una verdad que yo no debía respirar. Miré hacia la puerta. Nadie. Solo el temblor de la llama y, al fondo, el rumor lejano de una escoba sobre el patio. Volví la tablilla hacia la luz y humedecí apenas el borde inferior, allí donde el barro parecía más endurecido. La superficie cedió un poco. Debajo del último grupo de signos, oculto bajo una capa fina de alisado, apareció el arranque de una marca interna. No el sello del templo, sino otro, estrecho, hundido con fuerza, perteneciente a una autoridad que no quería figurar arriba. Incliné la pieza para arrancarle el resto. Entonces oí pasos detenidos al otro lado de la puerta. Una mano se apoyó sobre la madera al mismo tiempo que yo reconocía el arranque del signo borrado. La casa de la viuda no había sido contada menos. La habían empujado a otra línea. La mano seguía apoyada sobre la puerta. No necesité volver a leer para saber que no había entendido mal. La casa de la viuda había sido arrancada de la línea de dependientes del templo y empujada a otra, una donde la ración ya no protegía. La puerta se abrió despacio y el servidor del registro entró sin hablar. No venía a vigilar mi copia, venía a retirar la tablilla antes de que yo alcanzara a medir hasta dónde llegaba una corrección así. Se acercó a la mesa,
Vio la humedad reciente en el borde inferior y sus ojos bajaron apenas un instante, lo justo para medir el daño. No levantó la voz. Los hombres del archivo nunca levantaban la voz cuando algo era grave. La calma era su manera de encerrar a los otros. La copia, dijo. Se la mostré todavía tierna. La recorrió con una mirada rápida, aprobó la limpieza de los signos y extendió la mano para tomar el original. Entonces, quizá por juventud o por una obediencia que aún no había aprendido a cubrirse de silencio, hablé antes de pensar. Esa casa fue movida. No pregunté. Dije movida, como se dice de un saco de cebada o de una cesta de ladrillos húmedos. El servidor dejó de mover la mano. Durante un momento creí que me mandaría fuera, que me quitaría la tablilla y me dejaría con el miedo por toda respuesta. Pero hizo algo peor. Me miró con una especie de compasión seca. Las casas van donde las necesita el registro, dijo, y retiró el original. No explicó nada más. Salió con la tablilla envuelta en su lino y el archivo quedó otra vez con su respiración baja de lámparas y junco. Sin embargo, la frase no salió con él. Se quedó sobre la mesa y al quedarse dejó al descubierto lo que la tablilla hacía de verdad. No contaba el distrito. Lo iba rehaciendo línea por línea. Antes de que el sol tocara el borde alto del patio, llevé mi copia al banco de secado y fui al depósito de raciones menores. No tenía autorización para revisar cuentas completas, pero los auxiliares siempre saben dónde mirar cuando no quieren ser vistos mirando. Busqué la línea del distrito occidental, el patio de juncos, la viuda dependiente. La encontré no por su nombre, que tampoco allí aparecía, sino por la combinación de miembros y consumo. Una mujer, 3 niños, una medida de cebada reducida, aceite cada 4 días. El mes anterior figuraba en una columna de sustento del templo. Ese mes ya no. Había pasado a una columna distinta, dependencia de trabajo compensado. No parecía una gran diferencia, apenas un desplazamiento entre signos. Pero debajo de la nueva marca ya no estaba la entrega completa de grano, sino un adelanto parcial, recuperable por servicio. La casa recibía todavía algo, sí, pero ya no como amparo. Lo recibía como deuda. Seguí leyendo. La mujer ya no era solo viuda dependiente. El muchacho mayor aparecía marcado para cuadrilla de canal si la ración no era equilibrada antes de la próxima luna. Los niños menores quedaban reducidos en consumo. El registro no había quitado alimento, había abierto deuda, y la deuda, escrita así, no esperaba consentimiento. Salí al patio exterior con el pulso torpe. Afuera comenzaban los movimientos del día. Cestas de barro crudo, lino colgado, porteros limpiando umbrales, un asno que resoplaba junto al paso del grano. Todo parecía sostenido por la misma costumbre de siempre. Sin embargo, ya no podía ver un patio sin imaginar la columna donde había sido colocado. Ya no veía personas cruzando con cántaros o manojos de caña. Veía funciones buscando no caer fuera de la línea que les garantizaba aceite y cebada. Eso era lo más áspero. El archivo no necesitaba odiar a nadie. Le bastaba con clasificar. A media mañana la vi. No supe que era ella por el rostro, sino por la insistencia con que discutía en la puerta de reparto, sujetando de una mano a un niño y con el otro brazo apretando contra el costado un cesto vacío. Su ropa de lino basto tenía polvo de patio. Su voz no era alta, pero sí continua, como quien todavía cree que una equivocación se corrige si se la nombra lo suficiente. El portero cansado negó 2 veces. Ella insistió. Entonces apareció un encargado menor con una tablilla estrecha, la revisó sin emoción y señaló una línea con la uña. La mujer no podía leer, pero entendió la respuesta por el gesto que vino después. El hombre apartó la cesta de cebada, no hacia ella, sino hacia el fondo. El niño tiró de su vestido. Ella se quedó inmóvil un instante, no como quien acepta, sino como quien no logra encontrar dónde ha sido herida. Me acerqué lo suficiente para oír la explicación del encargado. Tu patio ya no está aquí, ahora compensa. No dijo debe. No dijo trabaja, dijo compensa, como si la casa hubiera cometido una falta antigua y el registro apenas estuviera restaurando equilibrio. La mujer quiso hablar otra vez, pero el portero levantó la tablilla para mostrársela, no con violencia, con certeza. Para el archivo, su casa ya había cambiado de naturaleza. La vi marcharse con el cesto vacío y con los niños pegados al cuerpo, como si el propio aire del patio pudiera arrebatárselos también. Y entendí algo que no estaba escrito en ninguna línea visible. Cuando una columna cambia, el cuerpo aprende la noticia después. En hambre. Volví al archivo antes del mediodía con esa escena todavía pegada al pulso. Mi copia ya estaba seca. Sobre la mesa habían dejado otra vez la cesta, cerrada, inmóvil, como si nada hubiera salido de ella, pero junto al borde de mimbre asomaba un rastro mínimo de arcilla fresca, más oscura que el resto. La destapé. La tablilla original había regresado, y en la zona donde había visto el primer raspado, alguien había alisado todavía más el barro, como si supiera que yo volvería a buscar allí. Sin embargo, en el reverso, bajo la huella de mis propios dedos de la noche, asomaba una segunda irregularidad que no había visto antes, una franja entera suavizada a lo largo de varias casas seguidas. No habían corregido una línea, habían corregido un grupo de hogares.
No habían corregido una línea, habían corregido un grupo de hogares. La franja alisada corría por el reverso de la tablilla como una cicatriz larga, apenas visible bajo la luz oblicua de la lámpara. Incliné el barro, seguí con la yema del dedo el borde rehecho, y bastó eso para entenderlo. Varias casas del mismo distrito habían sido tocadas al mismo tiempo. No era una enmienda, era una operación. Lo de la viuda no había sido excepción, había sido muestra. La tablilla parecía pequeña de nuevo, pero ya no lo era. Pesaba como pesan las cosas que alcanzan más lejos de lo que su tamaño permite creer. Copié en una tira de arcilla blanda los signos que aún lograba reconstruir: la marca de traslado, la reducción de ración, el paso a dependencia compensada. No podía conservar aquello mucho tiempo. Si me hallaban con esa nota, no habría explicación posible. La envolví en lino y la guardé dentro de mi cinturón. Después salí del archivo antes de que el sol endureciera del todo los patios. Fui al distrito occidental, no porque creyera posible reparar nada, sino porque necesitaba ver si el barro ya estaba haciendo en las casas lo mismo que había hecho en la puerta del reparto. El camino bordeaba canales estrechos y muros de adobe resecos. Pasé junto a talleres donde golpeaban lino húmedo contra piedra lisa. Más allá, un patio olía a cebada cocida y a aceite derramado. La ciudad seguía obedeciendo su costumbre. Justamente por eso la corrección resultaba más peligrosa. Podía hundirse bajo la normalidad y empezar a moverla desde dentro. Encontré el patio de juncos por el entramado bajo de su cercado y por un molino de mano detenido bajo la sombra. La mujer estaba allí, sentada sobre los talones, sin moler. El cesto vacío seguía a su lado. Uno de los niños dormía contra el muro. Los otros dos miraban una vasija como si esperaran que de ella saliera algo por insistencia. No había discusión ni llanto, solo ese silencio apretado que entra en una casa cuando todos ya han entendido una desgracia, pero todavía no saben cómo nombrarla. No me presenté como escriba. Habría sido peor que mentir. Dije que venía del recinto y que necesitaba confirmar una cuenta. Ella me dejó pasar porque a los hombres del registro, incluso a los menores, no se les cierra la entrada cuando llevan el peso del barro detrás de los ojos. Vi enseguida lo que faltaba. En el rincón donde deberían haber estado las medidas nuevas de grano solo quedaba polvo. El pequeño recipiente de aceite estaba casi vacío. Habían retirado una piedra de moler de repuesto, quizá entregada ya a otro patio, quizá tomada como parte del equilibrio que ahora les exigían. En el muro interior colgaba una madeja de lino sin acabar. La mujer siguió mi mirada y habló sin rabia, con una fatiga más antigua que la mañana. Ayer aún éramos del templo. No lo dijo con devoción, lo dijo como quien recuerda haber estado bajo una sombra menos dura. Me enseñó una tablilla menor, de recepción apenas marcada. Allí estaba la señal de adelanto parcial. El muchacho mayor, delgado todavía, pero ya con hombros que el trabajo podía reclamar, había sido convocado para presentarse en la zanja del canal al tercer día si la casa no regularizaba su cuenta. Regularizar, otra palabra suave. En su sonido no había látigo ni cuerda, y, sin embargo, llevaba dentro la fuerza suficiente para sacar a un hijo de su patio. Entonces el mecanismo dejó de parecer una sospecha y se mostró entero. Primero contaban funciones, después reducían amparo, luego entregaban menos y lo llamaban adelanto. Al final, ese adelanto se volvía deuda, y la deuda, servicio. Nadie irrumpía en el patio, nadie necesitaba romper la puerta. Bastaba con que el archivo retirara un poco de cebada y escribiera el resto como obligación pendiente. El cuerpo acudiría por sí mismo al canal, al molino, al cargadero. El hambre caminaría en su lugar. La escritura no ata muñecas, ata el día siguiente. La mujer me observaba como si esperara de mí una respuesta que yo no tenía permiso para ofrecer. Uno de los niños despertó y preguntó en voz baja si esa noche habría pan de cebada o solo caldo. Ella no respondió. Yo tampoco. En ese patio comprendí lo que el archivo hacía con los que caían fuera de categoría. No los borraba. Los dejaba existir de un modo que ya no obligaba a protegerlos. Al salir, vi dos marcas nuevas en el barro del umbral, impresiones de sandalia ancha, recientes, de un encargado de cuadrilla o un recaudador menor. Ya habían venido a medir cuánto podía extraerse de aquella casa antes de la próxima luna. Regresé al archivo con el sol más alto y una certeza clavada en el pecho. El hambre empezaba antes que el trabajo. No era un accidente. Era el diseño. Dentro, la sala del registro estaba más oscura que en la mañana, aunque la luz exterior era plena. Sobre mi mesa no encontré la cesta. Encontré la tablilla original, sola, vuelta del revés, como si alguien hubiese querido que yo mirara precisamente donde no debía. Acerqué la lámpara y, en una de las zonas raspadas que al amanecer parecían lisas, distinguí por fin el resto de un signo borrado. No decía solo traslado, decía traslado de jurisdicción, y debajo, casi perdido bajo el alisado, aparecía el arranque de otro término que helaba todavía más: mano recuperable. Oí entonces el roce de una tela pesada detrás de mí. No era el servidor, era una voz más baja, más tranquila, y por eso mismo más peligrosa. Ahora ya has leído demasiado, dijo el inspector del registro. Ahora ya has leído demasiado.
dijo el inspector del registro. No alcé la vista enseguida. La voz bastó para vaciar la sala. Sentí, antes de verlo, el peso de su presencia sobre la mesa, sobre la lámpara, sobre la tablilla aún húmeda en algunos bordes. Cuando al fin me giré, estaba de pie junto al vano, sin escolta, con las manos ocultas dentro del manto corto de lino oscuro que usaban los administradores cuando no querían parecer jueces y, sin embargo, venían a decidir más que ellos. No miró primero mi rostro, miró el punto exacto de la tablilla donde había reaparecido el signo borrado. Entonces comprendí algo más humillante que el miedo. No había entrado para descubrir si yo había visto demasiado. Había entrado midiendo de antemano cuánto podía verse. Se acercó sin apuro, tomó la tablilla entre ambas manos y la inclinó hacia la luz con la familiaridad de quien no contempla un objeto sagrado, sino una herramienta propia. Pasó el pulgar por el raspado recién reconocido y asintió apenas, como si aprobara la destreza del escriba que había trabajado antes allí. No se borra un hogar, dijo. Se lo mueve. Lo dijo con tal serenidad que la frase perdió toda apariencia de violencia y se volvió doctrina. Señaló la línea alisada del reverso, la franja donde varias casas habían sido corregidas juntas, y apoyó la uña sobre un grupo de signos casi tragados por el barro rehecho. Aquí estaban bajo el distrito del Canal Menor. Ahora responden al depósito del patio oriental. No han cruzado un solo muro, pero desde hoy deben grano a otra puerta, trabajo a otra puerta, obediencia a otra puerta. Levanté la vista. Él seguía hablando como si me enseñara a calibrar una medida de aceite. ¿Por qué? Pregunté, y mi propia voz me pareció una imprudencia infantil. El inspector no mostró molestia. Eso fue peor. Tomó un punzón corto de caña que había sobre mi mesa y dibujó en el aire, sin tocar el barro, 2 columnas invisibles. Porque el canal menor declaró falta de brazos, porque el patio oriental declaró exceso de dependientes. Una carencia escrita en un sitio y una abundancia escrita en otro pueden resolverse sin mover tierra, sin abrir pleito y sin perder una jornada. El archivo corrige lo que los patios no corrigen solos. Fui a responder, pero vi la trampa antes de abrir la boca. No hablaba de mentira, hablaba de utilidad, y la utilidad, en aquel lugar, tenía el rostro de la razón. Se inclinó entonces sobre el borde inferior y con la punta de la caña siguió el rastro del signo que yo había logrado leer. Traslado de jurisdicción. Debajo, donde casi no quedaba nada del término más oscuro, humedeció apenas con el dedo la superficie alisada. El barro devolvió, por un instante, una sombra enterrada. Mano recuperable, leyó. Sentí que el aire se espesaba otra vez. El inspector dejó la tablilla sobre la mesa y me observó por primera vez como se mira a un animal joven, al que todavía no se decide si se domestica o se sacrifica. ¿Sabes qué significa?, preguntó. No contesté. Significa que el hogar no desaparece del recuento. Significa que se le ha permitido caer lo suficiente como para que vuelva a ser útil en otra parte. Miré el signo como si no perteneciera al mismo barro que los demás. Recuperable. No era una palabra de protección, era una palabra de cosecha. El inspector caminó despacio hacia los estantes bajos del archivo, donde las tablillas secas dormían alineadas en cestas de junco. Pasó la mano por encima de varias, sin tocarlas, como si el simple gesto bastara para recordar que toda aquella sala no guardaba memoria, guardaba alcance. Cometes el error de creer que primero existe la casa y luego el registro la describe, dijo sin volver la cabeza. No, primero existe la necesidad. Después el registro decide qué casa puede satisfacerla. La frase no subió de tono. Precisamente por eso me dejó inmóvil. En el patio occidental yo había visto el hambre. Allí estaba oyendo su diseño. El muchacho enviado al canal, la viuda empujada a compensar, los niños reducidos en ración. Nada venía después de la cuenta. Venía de ella. Quien domina el registro no recuerda el mundo. Lo distribuye. El inspector volvió a la mesa y desplegó un trozo de lino. Dentro había una nueva porción de arcilla fresca, preparada para copia. La colocó frente a mí, retiró la tablilla original un palmo y señaló con la caña. Vas a hacer una versión limpia. Entendí al instante lo que pedía. No una copia fiel de lo que tenía delante, sino una copia fiel de lo que debía parecer antiguo. Una tablilla sin raspados, sin tonos dobles, sin huellas del movimiento que acababa de explicarme. La cifra sería la misma. El procedimiento desaparecería. Mañana o dentro de un mes, cualquier lector creería que aquellas casas siempre habían pertenecido a su nueva puerta, a su nueva deuda, a su nuevo dueño administrativo. Si ya está corregida, dije, ¿para qué otra? Sus ojos se estrecharon apenas, con paciencia más que con ira, porque una corrección visible es una discusión, una corrección seca es una costumbre. La lámpara crujió. Afuera, en el patio, sonó el arrastre de una cesta de grano sobre ladrillo. Dentro del archivo todo quedó reducido a mi mano,
al barro fresco y a la tablilla que todavía conservaba en sus cicatrices la prueba de que el orden había sido fabricado. Tomé la caña. El inspector no se movió. Solo dejó a mi lado un pequeño sello auxiliar, uno de los que usaban los copistas menores para validar que habían visto y reproducido lo necesario. Entonces advertí, en el borde inferior de la tablilla original, una línea de signos que el lino había tapado hasta ese momento. No pertenecía al recuento general. Era una nota aparte, estrecha, casi marginal. Alcancé a leer 2 palabras antes de que el inspector colocara su mano encima. Recogida, próxima luna. Recogida, próxima luna. Las 2 palabras apenas asomaron antes de desaparecer bajo la mano del inspector, pero bastaron. Ya no eran signos perdidos en el borde de una tablilla. Eran tiempo y amenaza. Señalaban el momento en que alguien iría a buscarlo ya decidido sobre el barro. El inspector dejó su mano allí un instante más, como si quisiera enseñarme que en el archivo el poder rara vez consiste en escribir primero, sino en decidir qué parte de lo escrito puede verse. Copia, dijo al fin. No repitió la orden. No hacía falta. Delante de mí estaba la arcilla fresca. A un lado, la tablilla vieja con sus raspados todavía respirando bajo la luz. Junto a mi muñeca, el sello auxiliar que convertiría mi trabajo en una pieza aceptable para los estantes. Comprendí entonces que mi mano no iba a servir solo para conservar cifras. Iba a servir para secar una maniobra hasta volverla antigua. Apoyé la punta de la caña en el barro nuevo y comencé. Distrito, patio, dependencia, rendimiento. Las columnas salieron limpias, sin temblor. Mano de canal, molino, cargador, viuda dependiente, niño no productivo, pero ahora cada categoría pesaba como un cerco. Ya no ordenaba solo la distribución del grano, encerraba la utilidad de un cuerpo y marcaba la forma en que podía ser reclamado después. En la tablilla original yo había visto el raspado, en la copia veía algo peor, la necesidad fingida. El inspector observaba en silencio, a veces inclinaba apenas la cabeza cuando un signo quedaba más nítido, o acercaba la lámpara cuando una línea exigía precisión. No intervenía. La violencia del archivo no necesitaba apresurar. Su fuerza estaba justamente en parecer meticulosa. Al llegar al tramo del distrito occidental, la casa de la viuda pasó bajo mi mano como una piedra hundida bajo agua turbia. Ya no copié su traslado como traslado, lo copié como condición estable. Donde la tablilla vieja conservaba cicatriz, la nueva ofrecía continuidad. La ración reducida quedó asentada sin huella de recorte. La dependencia compensada apareció como si siempre hubiera pertenecido a esa casa. Y junto a la cuenta de cebada parcial, en una nota breve, escribí lo que el original ya contenía, y yo solo había empezado a comprender. Adelanto registrado. Me detuve. El inspector se acercó un paso. Sigue. Miré el signo otra vez. Adelanto. Aquello que en el patio podía parecer misericordia, un poco de grano entregado pese a la falta, en el barro se revelaba como otra cosa. No se daba alimento para sostener un cuerpo, se lo daba para atarlo. El hogar comía hoy bajo la forma de una obligación que mañana podría cobrarse en trabajo, traslado o pérdida de parcela. Entonces la ración no evita la caída, murmuré, sin saber si le hablaba a él o al barro. El inspector respondió con una calma que volvía más áspera sus palabras. La administra. Seguí escribiendo. En el margen inferior aparecieron las notas de servicio ligadas a varias casas del mismo grupo corregido. Allí estaba el mecanismo entero. No bastaba con estar contado, había que seguir siendo contable. Quien recibía aceite, cebada o lino como adelanto, quedaba atado al registro por un hilo que no podía cortar por sí solo, y si el hogar no devolvía equilibrio suficiente, el archivo lo convertía en reserva. Mano recuperable, tejedora adscrita, tierra en custodia. Ya no era una lista de sustento. Era una forma de posesión que se hacía pasar por memoria. El día en que el pan quedó escrito como adelanto, el cuerpo dejó de comer por derecho y empezó a comer por permiso. Noté que el inspector me escuchaba respirar. No necesitaba preguntarme si había entendido. Lo sabía. Tomó la tablilla original, la envolvió otra vez en lino y la dejó aparte. Después señaló el borde inferior de mi copia. Falta el cierre. Creí que hablaba del sello, pero acercó la caña a una columna lateral que en la pieza vieja yo apenas había rozado. Allí, con signos pequeños, se unían por fin cosas que yo había mirado por separado: recuento, entrega y servicio. La casa registrada recibía según su función. Lo recibido podía escribirse como adelanto, y el adelanto habría trabajo debido, retención de parcela, herramientas y patio si la deuda persistía. No se poseía a la gente de un golpe. Se la acercaba por etapas hasta que ya no quedara fuera del cerco ni el suelo que pisaba. Copié el cierre. Luego hundí el sello auxiliar en el barro fresco. Mi marca quedó allí, pequeña, obediente, suficiente para certificar que yo había visto y validado aquella limpieza. El inspector retiró la copia recién terminada y la dejó cerca del brasero bajo, donde secaría sin más preguntas. Creí que había terminado.
No era así. El inspector fue hasta la cesta sellada, apartó el mimbre interior y sacó una tira estrecha de arcilla ajena al cuerpo principal del censo. Era una lista separada, escrita con mano comprimida, hecha para no mezclarse con la lectura ordinaria. La colocó ante mí. Reconocí de inmediato varios signos de patio, entre ellos el del distrito occidental, entre ellos la casa de la viuda. Al lado de cada uno figuraba la misma nota breve, repetida con exactitud insoportable, recogida antes de la próxima luna, recogida antes de la próxima luna. La nota no dejaba margen para la duda, y sin embargo sonaba casi doméstica, como si anunciara la retirada de cestas vacías o la devolución de herramientas prestadas. Volví a leerla sobre la tira estrecha de arcilla y reconocí varios patios del mismo grupo corregido. La casa de la viuda estaba allí. No por nombre, sino por la combinación de miembros, consumo y función degradada. No la esperaban para discutir su cuenta. Iban a recoger lo que el registro ya consideraba disponible en ella. El inspector observó mi lectura sin tocar la tira. No es castigo, dijo. Es ejecución de balance. La frase cayó con una tranquilidad insoportable. Comprendí entonces que aquella tira no pertenecía al mismo mundo que la tablilla pública. La otra ordenaba la apariencia del distrito. Esta organizaba el movimiento real de cuerpos, herramientas y parcelas. ¿Qué recogen?, pregunté. El inspector tardó en responder, como si quisiera que el propio archivo lo hiciera por él. Luego señaló una serie de marcas marginales junto a cada patio. Primero manos, después, si hace falta, tierra en custodia, molino, lino, animales menores, lo suficiente para que la deuda no vuelva a crecer en el mismo sitio. Había algo terrible en la modestia de la enumeración. No hablaba de destrucción, hablaba de ajuste, y sin embargo, cada cosa nombrada era una parte del hogar arrancada de su lugar. El muchacho llevado al canal, la piedra de moler retirada, la parcela administrada por otra puerta, el lino entregado a un taller ajeno. La recogida no limpiaba una cuenta. Tomaba del patio lo necesario para que dejara de pertenecerse entero. Cuando salí del archivo, la tira seguía ardiendo detrás de mis ojos. No llevaba conmigo más que la memoria de aquellos signos, pero bastaba. Seguí el camino hacia la zanja mayor donde se reunían las cuadrillas de trabajo compensado, una depresión larga entre muros bajos de barro, con montones de tierra húmeda a los lados y herramientas apoyadas en haces de junco. El olor a limo abierto y sudor empezaba antes de llegar. Allí comprendí para qué servía, en realidad, la palabra adelanto. Vi hombres jóvenes con los tobillos aún marcados por el barro de sus propios campos, ahora hundiendo azadas en un canal que no alimentaría sus patios. Vi mujeres trasladando cestas de sedimento a talleres de secado. Vi dos muchachos demasiado delgados para el trabajo pesado cargando juncos trenzados bajo la vigilancia de un capataz con tablilla estrecha. Ninguno llevaba marca de castigo, ninguno iba atado. Todos estaban allí bajo la misma forma de obligación silenciosa. Habían comido antes, o más exactamente, el archivo había escrito que habían comido por adelantado. Un encargado de cuadrilla pasaba revista con una tablilla de mano. No pronunciaba nombres, iba diciendo funciones: cargador, retirador de lodo, peón de compuerta, tejedora adscrita. Al llegar a un joven del distrito occidental, levantó la mirada y preguntó: ¿Patio de juncos? El muchacho asintió. Tu casa compensa 2 medidas y aceite parcial. Desde hoy quedas en canal hasta balance. La fórmula parecía impersonal, pero el cuerpo del joven la recibió como una pérdida inmediata. Bajó la cabeza no por vergüenza, sino por la rapidez con que una casa podía dejar de pertenecer a sí misma. Lo reconocí. Era el hijo mayor de la viuda. Aún tenía barro seco en el borde de la túnica, como si hubiese venido sin tiempo para desprenderse del suelo de su patio. Quise acercarme, pero una voz lateral me detuvo. No mires como si esto naciera aquí. Era un administrador de distrito, no del templo central, sino de una dependencia menor, con el sello colgando del cinto y polvo de camino en los pies. Tenía el rostro curtido por el sol de los linderos y la serenidad de quien lleva demasiado tiempo viendo obedecer a otros. Entonces, ¿dónde nace?, pregunté. Sonrió apenas, sin alegría. Mucho antes del canal. Nace cuando una casa deja de recibir y empieza a deber. Después todo lo demás camina solo. Miró la tablilla del capataz, luego el fluir de hombres y mujeres entre herramientas y añadió: a veces ni siquiera hace falta quitar mucho. Basta con reducir una línea, mover una puerta, cambiar a quién pertenece el pan. Esa frase se me clavó más hondo que la del inspector, porque venía de alguien que veía el resultado al aire libre, entre hombros hundidos y cestas de lodo. Junto al canal, el mecanismo perdía su limpieza de archivo y mostraba su forma verdadera. La deuda no reparaba una falta del hogar, la producía. Primero se escribe la necesidad, luego se obliga al cuerpo a padecer su causa.
Seguí caminando junto a la zanja hasta donde las cuadrillas se separaban por tarea. Bajo una cubierta pobre de cañas, vi amontonadas piedras de molino, cestas, vasijas, lotes pequeños de lino y estacas marcadas. No eran herramientas comunes del recinto, eran piezas recogidas de patios reordenados, retenidas como garantía hasta compensación completa. La recogida no era futura, ya había empezado. Entre las piezas apiladas, distinguí algo que me heló más que todo lo anterior. Una tablilla doméstica de reparto, rota por un borde, con el mismo signo de patio que había copiado en la casa de la viuda. Antes de que pudiera acercarme más, el administrador de distrito puso una mano sobre mi brazo. Si quieres entender quién prepara esas listas, dijo, deja de mirar solo al templo. Señaló entonces hacia el extremo del canal, donde bajo una sombra de lino, 3 ancianos de patio hablaban con un escriba de distrito y entregaban pequeñas tiras de arcilla ya humedecidas, listas para ser inscritas. Las tiras de arcilla ya estaban humedecidas cuando llegué a la sombra de lino. No se trataba de hombres arrastrados hasta el registro, sino de ancianos de patio y jefes de casa aguardando turno con la paciencia seca de quien viene a resolver un asunto útil. El escriba de distrito no hacía preguntas largas. Recibía cada tira, escuchaba unas pocas frases, añadía signos breves y la pasaba a una cesta menor. Todo ocurría con una naturalidad insoportable. Yo había seguido el rastro del censo hasta el canal, esperando encontrar allí la violencia de la recogida. En cambio, la encontré antes, en ese gesto tranquilo, por el cual un patio entregaba a otro patio para conservarse a sí mismo. Me mantuve al borde de la sombra. Lo bastante cerca para oír, lo bastante lejos para no interrumpir el intercambio. El primer anciano llevaba el sello de un patio amplio, uno de esos recintos donde varias familias comen del mismo horno y responden a una misma cabeza. Habló de tierras cansadas, de un hijo enfermo, de escasez en los trabajos de compuerta. No pidió grano, pidió alivio. El escriba de distrito escuchó y respondió con una sola condición. Debía señalar qué casas de su dependencia podían ser recalificadas para equilibrio de servicio. El anciano no vaciló. Entregó 2 signos de patio. El escriba los marcó con la punta húmeda de la caña. No hubo discusión moral, ni secreto, ni vergüenza. Solo intercambio. Para que unas tierras conservaran brazos y cebada, otras casas perderían amparo y entrarían en la rueda del adelanto, la compensación y la recogida. Lo que yo había tomado por mandato puro del templo aparecía ahora más extendido y peor. También nacía en los patios, en sus cálculos de supervivencia, en la facilidad con que unos podían entregar a otros. Vi al segundo hombre acercarse con menos ceremonia. No era anciano, sino jefe de un pequeño conjunto de talleres de lino. Sus dedos estaban teñidos por aceite y fibra. Ofreció una lista breve: una viuda, un huérfano mayor, un cultivador con parcela estrecha y 2 hermanas sin varón adulto en la casa. Ninguno pertenecía a su sangre. Todos quedaban cerca de su patio. Todos representaban de pronto una reserva negociable. El escriba de distrito alzó la vista. ¿Por qué ellos? El jefe del taller se encogió de hombros. No sostienen muro. No defienden con puerta, y ya comen del borde. No había odio en su voz. Eso volvía más hondo el daño. Estaba nombrando debilidad como criterio administrativo. Allí entendí lo suficiente. El que aprende a contar funciones termina creyendo que la fragilidad es una falta. Ningún dominio dura solo por la fuerza. Empieza a volverse invencible cuando los patios aprenden a hablar el idioma del archivo. El administrador de distrito, el mismo que me había detenido junto a la zanja, se acercó a mí sin apartar los ojos de la mesa baja donde seguían cayendo tiras de arcilla. Ahora lo ves, dijo. No son solo correcciones del templo. Nunca lo fueron del todo. Señaló con el mentón a los hombres que aguardaban. Cada uno protege lo suyo. El archivo solo convierte esa protección en norma. Miré otra vez la cesta menor donde iban cayendo las tiras preparadas. La corrección no servía solo para redistribuir brazos. Servía para limpiar el origen de la decisión. Cuando la tablilla seca apareciera en el recinto central, nadie vería al anciano entregando patios ni al jefe de taller apartando a los más débiles. Quedaría solo la necesidad, ya antigua, ya indiscutible. El administrador me condujo después a una sala lateral del distrito, pequeña, con muros de adobe más frescos y esteras enrolladas contra la pared. Allí un escriba más joven secaba pequeñas fichas de control antes de agruparlas. Sobre una mesa baja había 2 tablillas mayores todavía sin cerrar del todo. Las reconocí al instante por la disposición de las columnas. Eran 2 recuentos del mismo conjunto de patios. Me acerqué. La primera mostraba cifras equilibradas, aptas para ser leídas sin provocar revuelo. Hogares, funciones, consumo, servicio previsto. La segunda conservaba casi las mismas cantidades visibles, pero en los bordes y reversos llevaba lo que la otra callaba: traslado interno, reducción, recogida, reubicación eventual. Era el mismo distrito en 2 barros, uno para ser oído, otro para gobernar. ¿Por qué 2?, pregunté. El escriba menor no respondió. Fue el administrador quien contestó.
con una calma que empezaba a parecerme la máscara favorita de la crueldad, porque el pueblo necesita una cifra que pueda soportar, y la cámara interior necesita la cifra que puede usar. Tomó ambas tablillas y me las puso en las manos. El peso era casi idéntico, y por eso el gesto resultaba insoportable. Dos barros semejantes, dos verdades incompatibles. Lleva esta al recinto grande cuando caiga la tarde, dijo, señalando la de lectura pública, y esta otra volverá sellada por una puerta distinta. En el borde de la segunda, medio oculto bajo una tira de lino húmedo, reconocí un signo que me hizo tensar los dedos. Era el del patio de juncos, y debajo, una marca nueva que todavía no había visto escrita junto a esa casa. Reducción antes de lectura. Reducción antes de lectura. Volví a leer la marca mientras sostenía las dos tablillas, una destinada al oído de la ciudad y la otra al lugar donde la ciudad no oye nada. El signo estaba junto al patio de juncos, apretado en el borde de la pieza reservada. No anunciaba un cambio. Ordenaba que el cambio ya hubiese ocurrido cuando la voz lo nombrara. La violencia del archivo no quería parecer decisión, quería parecer pasado. Llevé la tablilla pública al recinto grande al caer la tarde. El patio de lectura ya estaba preparado. Esteras para los testigos del templo, porteros junto a los pilares, una mesa baja en el centro y detrás una pared de adobe blanqueado que devolvía la voz con firmeza casi ceremonial. Entraban hombres de taller, mujeres de reparto, jefes de patio, cargadores con el cuerpo aún húmedo y ancianos que habían aprendido a escuchar el barro como quien escucha la estación del río. Nadie venía a discutir la escritura, venían a recibirla. Me situé a un lado de la mesa, entre otros auxiliares. La tablilla pública reposaba frente al lector principal, todavía fresca en los bordes, impecable, sin cicatriz visible. La otra había desaparecido. No necesité preguntar a dónde. Ya sabía que había tomado la puerta que no se nombraba. El lector alzó la pieza y comenzó con la cadencia acostumbrada, sin prisa. No daba nombres, daba series, casas útiles, consumo previsto, servicio debido, distribución de cebada, aceite y lino. La multitud escuchaba con esa atención sombría de quien no espera justicia, solo confirmación. Cada cifra pronunciada convertía el barro en costumbre común. Cuando llegó al distrito occidental, sentí que la sala entera se estrechaba. El lector recitó las casas de juncos, los cargadores, las mujeres de molino, las dependencias parciales, las compensaciones previstas. La casa de la viuda apareció sin aspereza, limpia, ya reducida, ya desplazada de amparo a servicio, como si la ciudad hubiera amanecido siempre sabiendo que aquella era su posición natural. No hubo mención del raspado, no hubo rastro de traslado, solo el resultado, convertido en voz pública. Entonces ocurrió lo que el archivo siempre teme y siempre se prepara para absorber. Un hombre habló desde la multitud antes de que la línea terminara. No gritó, dijo, con una firmeza casi torpe, que el patio nombrado no debía esa medida de trabajo, que su casa había entregado lino y grano breve en la luna anterior, que la cifra estaba torcida. Varias cabezas se volvieron hacia él. Reconocí su signo de patio por la tablilla reservada. Pertenecía al mismo grupo corregido. El lector no respondió. Bajó la pieza apenas un instante. Los porteros se movieron con esa lentitud calculada que no busca impedir el desorden, sino rodearlo para que parezca menor. Y en ese mismo instante vi al inspector del registro salir desde una puerta lateral, como si hubiera esperado la objeción desde antes de que comenzara la lectura. Traía una tablilla estrecha en la mano. Se acercó al hombre no para hacerlo callar, sino para mirarlo como se mira a alguien que ha olvidado en qué idioma debe formular su desgracia. Después tomó la tablilla pública, la apoyó sobre la mesa y pidió al lector que repitiera la línea. Lo hizo. Cuando terminó, el inspector comparó un signo de su pieza estrecha con el de la tablilla mayor y habló lo bastante alto para que todos oyeran. Corrección de balance interno. La casa fue ajustada por adelanto no compensado. La lectura queda confirmada. Aquella frase hizo lo que el golpe de un guardia no habría logrado. Convirtió la protesta en ignorancia. El hombre quiso responder, pero el inspector ya había mojado la punta de su caña y delante de todos añadió una pequeña marca marginal a la tablilla pública. Un roce mínimo. Nada más. La multitud lo vio y al verlo aprendió la lección exacta. La corrección podía hacerse en presencia de todos, sin dejar de pertenecer al secreto de unos pocos. El hombre bajó la cabeza, no porque aceptara, sino porque comprendió que su memoria no competía contra otra memoria, sino contra una autoridad que podía rehacer el presente mientras lo nombraba. A mi alrededor nadie habló. Algunos miraron al suelo, otros contemplaron la marca recién añadida con el miedo de quien entiende, demasiado tarde, que la cifra no está terminada nunca. La lectura prosiguió, pero ya no sonaba igual. Cada línea llevaba ahora una amenaza nueva. No solo podía haber sido alterada antes, podía ser alterada allí mismo, sobre la mesa, y la alteración nacería revestida de legitimidad. Cuando la corrección se hace en público, deja de parecer manipulación y empieza a parecer ley. La ceremonia terminó con el último distrito y la fórmula de cierre. Los porteros abrieron paso para que la gente saliera en silencio. El hombre que había protestado ya no estaba en su sitio. No
vi cuándo se lo llevaron ni por qué puerta. Eso también era parte del método, evitar que el daño tenga escena. Yo seguía inmóvil junto a la mesa cuando el inspector recogió la tablilla pública, ahora sellada por la propia corrección, y se volvió hacia mí. «Ven», dijo. No señaló el patio exterior ni el archivo común. Se dirigió a la puerta lateral por la que había entrado, una abertura baja, sin marcas visibles, detrás de la cual descendía un pasillo más fresco que el aire de la noche. En su mano izquierda llevaba la tablilla leída, en la derecha la estrecha. Supe entonces que la lectura no había sido el final de nada, había sido apenas la llave, y al otro lado de esa puerta esperaba la cámara donde las cifras dejaban de ser oídas para empezar a gobernar. La puerta lateral no llevaba signo alguno, y quizá por eso imponía más obediencia que la del patio de lectura. Seguía al inspector por el pasillo bajo, mientras el aire se volvía más fresco y más seco, como si la propia arcilla respirara de otro modo allí dentro. La tablilla pública iba en su mano izquierda, todavía cargada con la autoridad recién oída por la ciudad. La estrecha, en la derecha, parecía menor. Yo ya había aprendido que las piezas pequeñas suelen guardar lo que no puede decirse en voz alta. Al fondo del corredor, una segunda puerta de madera cruda se abrió hacia adentro. No había testigos, no había porteros del reparto, solo estantes bajos, cestas selladas y un silencio que no guardaba memoria, guardaba decisión. Entré. La cámara interior era más reducida que el archivo principal, pero estaba mejor organizada. Las cestas no se agrupaban por distrito visible, sino por marcas que yo no había visto en las salas comunes. Líneas dobles, impresiones parciales, sellos hundidos en el borde inferior, allí donde el lector público nunca posa la vista. Comprendí enseguida que no era un depósito secundario, era el lugar donde el reino conservaba su voluntad desnuda antes de vestirla como costumbre. El inspector dejó la tablilla pública sobre una mesa de secado y la estrecha en otra distinta. «Aquí no entra lo que se recita», dijo. «Aquí entra lo que actúa». No respondió a mi mirada. Se limitó a tomar una cesta cercana, romper su sello de arcilla con la uña y extraer 3 tablillas casi idénticas. Las colocó una junto a otra. En el anverso, las cifras generales coincidían. Mismo distrito, mismos patios, mismas medidas de cebada, mismas funciones básicas. Pero al volverlas, los reversos se abrían como una confesión escalonada. La primera era de lectura, la segunda llevaba correcciones operativas, la tercera añadía instrucciones de ejecución, traslado, recogida, custodia de tierra, reducción de ración hasta equilibrio. 3 memorias para una sola ciudad, y solo una de ellas estaba destinada a ser creída por quienes la padecían. Me acerqué a la tercera tablilla. Las notas marginales no parecían obra de un solo escriba. Algunas tenían mano más apretada, otras más firme, otras tan secas que casi no parecían escritas, sino clavadas. Había signos de patios que yo conocía ya por haberlos visto en la lectura pública, pero aquí aparecían acompañados por órdenes que jamás habrían resistido el aire libre del recinto. Retener molino, adscribir muchacho, dividir consumo, trasladar cuenta a puerta oriental. El mismo hogar podía figurar estable ante la ciudad y, sin embargo, estar siendo desarmado en silencio por capas dentro de esta cámara. Entonces la lectura no confirma nada, dije. El inspector alzó una de las tablillas y la sostuvo entre ambos. Confirma lo que la ciudad necesita soportar. No añadió más. No hacía falta. La versión pública no era falsa en cada cifra. Era algo más útil. Una verdad incompleta, hecha para que el daño pareciera razonable. La cámara interior guardaba lo que la ciudad no debía saber sobre sí misma. Vi entonces, en una repisa del fondo, varias cestas más estrechas que las demás, todas con el mismo signo repetido en el sello exterior. No indicaban distrito ni almacén, indicaban destino reservado. El inspector siguió mi mirada y por primera vez percibí en su expresión una sombra de advertencia verdadera. «Eso no te concierne». La advertencia llegó tarde. Ya me había movido. Crucé la sala sin apuro, como quien obedece una curiosidad técnica, y tomé la cesta más cercana. El sello no era de templo abierto ni de depósito de ración. Llevaba 2 impresiones breves, repetidas, reubicación y reducción. Las palabras que yo había visto dispersas en los márgenes aparecían allí reunidas, como parte de una operación más amplia y más limpia. El inspector dio un paso. Rompí el sello. Dentro no había una sola tablilla, sino varias tiras estrechas agrupadas bajo un cordel de lino oscuro. Cada tira llevaba signos de patio, conteos mínimos y una instrucción final. Leí una, después otra, después una tercera. Las cifras visibles apenas cambiaban. Lo que cambiaba era la vida asignada detrás de ellas. Casas que en la lectura pública figuraban intactas, aparecían aquí divididas entre jurisdicciones. Otras serían reducidas antes de la próxima entrega de grano para forzar compensación. Algunas pasarían a reubicación preventiva antes de la luna nueva. No se preparaba una corrección del registro, se preparaba una corrección del barrio. El inspector ya estaba a mi lado cuando encontré una tira distinta de las demás, más larga
escrita con mano excepcionalmente fina. En el borde superior llevaba el signo del Distrito Occidental. En el centro reconocí el patio de juncos de la viuda, pero debajo de él no figuraba solo recogida ni reducción. Figuraba una orden nueva, más honda, más irreversible. Dispersar miembros antes de compensación. Dispersar miembros antes de compensación. Leí la orden una vez y luego otra, como si al repetirla pudiera volverla menos precisa. Pero el barro no concede ese alivio. Dispersar no era mover una cuenta, era impedir que la casa siguiera respondiendo como una sola cosa. La deuda ya no iba a presionarla. Iba a partirla antes. Cerré la mano sobre la tira estrecha. El inspector ya estaba a mi lado. No me la arrebató. La dejó en mis dedos un momento, como si necesitara que el propio peso del barro terminara de instruirme. Ahora ya entiendes por qué esto no se lee afuera, dijo. No respondí. Seguía viendo el patio de juncos, el molino inmóvil, el cesto vacío, los niños frente a una vasija que no devolvía nada. Hasta entonces había parecido una casa herida. Esa orden mostraba algo más frío. No querían corregir su miseria, querían volverla utilizable por partes. El inspector tomó otra tablilla de la cesta abierta y la colocó junto a la primera. Era de otra zona, otro distrito, otro conjunto de patios, pero repetía la misma lógica con variaciones mínimas. Retener parcela hasta equilibrio, adscribir hermana menor a telar, mover anciana a consumo compartido, reducir aceite antes de lectura. No se trataba de una excepción necesaria, era un procedimiento. ¿Por qué contarlos así?, pregunté al fin. ¿Por qué no tomar lo que necesitan y ya está? Me miró con una paciencia casi severa, como si hubiera esperado esa pregunta desde que me vio leer el primer raspado, porque lo que se toma por fuerza se pierde en cuanto la fuerza se aparta, lo que se toma por registro vuelve por sí mismo. Se acercó a la mesa central y desplegó ante mí una tablilla fresca, todavía sin secar del todo, donde las columnas principales ya estaban trazadas. Señaló la parte superior. Aquí escribimos quién recibe, luego bajó el dedo a la columna lateral. Aquí escribimos cuánto de lo recibido no pertenece al presente, sino al adelanto, y por último tocó el margen inferior, el lugar donde se acumulaban las notas de servicio, traslado y retención. Aquí decidimos qué porción del hogar responderá si el adelanto no se devuelve. Su dedo se quedó quieto un instante. Dime entonces, cuando un patio recibe por escrito, debe por escrito y trabaja por escrito, ¿en qué parte sigue siendo suyo? No supe contestar. La respuesta ya estaba en la sala, en las cestas, en las tablillas triples, en las tiras destinadas a cámara interior. El inspector la dijo por mí. Solo es suyo lo que todavía no hemos necesitado. La frase no llevaba orgullo, llevaba convicción. Ahí estaba el centro de todo. Yo había buscado engaño o ambición en algunos administradores. Lo que tenía delante era más estable y más peligroso. Una norma. Para el inspector, contar no era describir cuerpos, era colocarlos dentro de una disponibilidad gradual hasta que el hogar dejara de pertenecerse sin que nadie anunciara una conquista. El barro no decía «eres mío», decía «me debes» y con eso bastaba. El inspector recogió la tira de la viuda y la volvió a dejar sobre la mesa. Después sacó de debajo de una cesta una corrección fresca, recién inscrita, aún brillante en los bordes. Reconocí enseguida el signo del Distrito Occidental. Más abajo, el del patio de juncos. La nueva nota desplazaba una parte del hogar a servicio de molienda y dejaba abierta la reubicación de menores, si no se completaba el equilibrio antes de la luna. «Esto debe secarse hoy», dijo. Creí que iba a entregárselo a otro escriba, pero lo colocó frente a mí. «Vas a cerrarlo». Miré la pieza. Bajo las líneas principales ya estaban fijadas las decisiones. Solo faltaba el sello menor que certificaba revisión y paso a ejecución. Era un gesto pequeño, casi indigno del espanto que contenía. Precisamente por eso resultaba insoportable. No me pedía redactar la ruina de una casa. Me pedía hacerla circular sin obstáculo, convertirme en uno de esos dedos menores mediante los cuales el archivo reparte su culpa hasta volverla impersonal. «No puedo», dije, y la palabra sonó débil, incluso antes de secarse en el aire. El inspector no se irritó. Tomó el sello auxiliar y lo dejó junto a mi mano, con una delicadeza que me heló más que una amenaza. «Puedes». La cuestión no es esa. La cuestión es si prefieres que el registro te deje fuera de columna a ti también. No me amenazaba con un castigo extraordinario. Me recordaba la regla. Quien queda fuera de función cae fuera de ración, fuera de amparo, fuera de legibilidad. El archivo no necesitaba destruirme. Le bastaba con reclasificarme. Miré el sello. Miré la corrección fresca, y entonces entre las tiras aún ocultas bajo el cordel oscuro, vi asomar una pieza distinta, una tablilla más ancha, más antigua, marcada por un signo que no pertenecía ni al templo ni al distrito. Era otra mano, era otro censo, y estaba escondido bajo todas las correcciones que yo acababa de leer. La tablilla más ancha seguía medio oculta bajo el cordel oscuro cuando aparté la vista del sello auxiliar. No se parecía a las piezas del templo ni a las del distrito. El barro era más denso, la marca del borde superior no correspondía a ninguna puerta de reparto conocida y estaba enterrada bajo las correcciones como si no debiera ser leída ni siquiera por quienes las ejecutaban. El inspector siguió mi mirada y entendió al instante
que ya no miraba la pieza fresca que debía sellar, sino algo peor, el estrato enterrado bajo la propia maquinaria del registro. Su mano descendió hacia la cesta. Yo fui más rápido, no por valor, sino por esa forma de desesperación en la que el cuerpo actúa antes de decidir si acepta sus consecuencias. Aparté el sello, tomé la tablilla oculta y la arrastré hacia mí. El cordel rozó el borde, varias tiras menores se desordenaron sobre la mesa y la corrección fresca del patio de juncos quedó un instante al descubierto, todavía sin certificar. El inspector avanzó un paso, no levantó la voz. En lugares como aquel, la violencia nunca empezaba por el ruido. Déjala, no obedecí. La tablilla era más pesada de lo que esperaba. La giré hacia la luz y bastó una mirada para entenderlo. No estaba organizada para lectura pública ni para simple ejecución interna. Sus columnas partían de disponibilidad. Los hogares aparecían agrupados no por lo que eran, sino por lo que podía extraerse de ellos si primero se alteraban sus condiciones de sustento. No calculaba solo cebada o función, calculaba cuánto trabajo forzoso devolverían después de la reducción adecuada y qué puerta interior debía absorberlos cuando dejaran de sostenerse como casa. El inspector extendió la mano, esta vez con una firmeza abierta. «No entiendes lo que estás mirando». «Sí», dije, y en cuanto hablé, supe que ya no podía volver atrás. «Estoy mirando la tablilla que viene antes del censo». Algo cambió entonces en su rostro, no ira. No sorpresa, algo más frío, el reconocimiento de que yo había alcanzado la forma exacta del mecanismo. La corrección no nacía del primer recuento. El primer recuento ya nacía inclinado por una previsión oculta. Aquella tablilla anterior no registraba lo que los patios eran, registraba lo que convenía volverlos. El inspector se acercó tanto que vi el desgaste del sello colgado a su cintura. «Toda ciudad necesita saber qué puede reclamar de sí misma», dijo. «Sin eso, el barro se dispersa, los canales se ciegan, el grano se pudre en patios incapaces de sostenerlo. Lo que llamas abuso es previsión». «No», respondí, «es hambre escrita de antemano». La frase quedó entre los dos como una astilla. Durante un instante creí que ordenaría mi expulsión, que llamaría a porteros interiores o que me haría desaparecer en esa misma cámara por haber tocado una pieza no destinada a mis ojos, pero eligió una crueldad más honda. Volvió a colocar el sello auxiliar frente a mí. «Ciérrala», dijo, señalando la corrección fresca del patio de juncos, «y después podrás seguir creyendo lo que quieras». Allí estaba la verdadera trampa. No necesitaban que yo aceptara su doctrina. Les bastaba con que mi mano empujara una sola decisión más. Un sello menor sobre barro húmedo y la dispersión de aquella casa seguiría su curso con el peso indiferente de todo procedimiento bien ordenado. Por eso necesitaban escribas pequeños, para repartir la autoría hasta volverla imposible de señalar. Miré el sello, luego la corrección, luego la tablilla oculta que aún retenía contra mí. Si me negaba, el registro podía reclasificarme con la misma facilidad con que había reclasificado a la viuda. Bastaría una línea, una omisión de ración, una función revocada. El archivo no castiga primero, desinscribe. Aún así no tomé el sello. En lugar de eso, bajé la mano a la cesta trastornada y, entre las tiras sueltas, encontré una pieza pequeña adherida al fondo por arcilla semiseca. La desprendí. Era una ficha de cruce. En el borde llevaba una marca de cámara interior que no había aparecido en ninguna de las tablillas visibles, seguida de dos palabras breves: censo paralelo. El inspector dio un paso seco hacia mí. Su calma había terminado al fin, no en el rostro, sino en la velocidad de su cuerpo. Giré la ficha y al reverso apareció la referencia que buscaba sin haber sabido aún nombrarla. Una lista de hogares señalados no para ración ni servicio inmediato, sino para reubicación y reducción antes de la próxima luna. Entre ellos otra vez el patio de juncos. Pero esta vez la nota final no hablaba de dispersar solamente una casa. Hablaba de preparar una versión para el pueblo y otra para la cámara donde ciertas personas ya no serían contadas como hogares, sino como existencias dividibles. La ficha no hablaba ya de una casa aislada ni de una corrección escondida en el borde de una tablilla común. Nombraba otra cosa, una versión para el pueblo y otra para la cámara interior, donde ciertos hogares dejaban de figurar como patios completos y pasaban a ser existencias dividibles. Volví a leer los signos. Reubicación, reducción, versión permitida. El patio de juncos estaba allí. Pero no solo él, había decenas. La ciudad que escuchaba una cifra no era la ciudad que el archivo preparaba. Alcé la vista. El inspector ya no fingía paciencia. No necesitaba hacerlo. La cámara interior había dejado de ser un lugar de enseñanza y se había revelado por fin como lo que siempre fue, la sala donde el orden perdía su máscara. Extendió la mano hacia la ficha, pero ahora entendí que arrebatármela no borraría lo que yo ya había visto. La segunda tablilla, la verdadera, no corregía al censo visible, lo precedía y lo gobernaba. Así que ese es el primer recuento,
dije con la voz más seca de lo que esperaba. No el de las bocas ni el de las manos, el de las pérdidas que pueden imponerse sin ruido. El inspector no negó nada. Es el recuento de lo administrable. Había en su respuesta una pureza terrible, ninguna necesidad de ornamento sagrado, ninguna invocación a dioses, destino o castigo, solo administración. Eso era lo que quedaba al fondo de todas las columnas, detrás de raciones, canales, patios y sellos, la decisión de qué parte de la vida podía ser absorbida sin romper del todo la apariencia de la ciudad. Me acerqué a la lámpara y puse la ficha junto a la tablilla más ancha. Entonces el dibujo entero se cerró ante mí. La pieza oculta clasificaba hogares por fragilidad útil, viudas con muchachos aptos para cuadrilla, parcelas estrechas fáciles de retener, talleres cuya pérdida no provocaría disputa abierta. Sobre ese cálculo se escribía después el censo visible, funciones, raciones, adelantos, y cuando el hambre empezaba a hacer su trabajo, entraban en movimiento las notas de recogida, dispersión y reubicación. No contaban lo que la gente era, contaban cuánto podía quebrarse de ella antes de que la ciudad protestara. Entonces comprendí la respuesta a la pregunta que me había perseguido desde la primera cesta sellada. Contar dejó de ser orden cuando el número dejó de servir al grano y empezó a servir a la deuda, cuando la tablilla ya no dijo cuántos había, sino cuánto de cada uno podía reclamarse, cuando el pan entregado se escribió como adelanto y el adelanto abrió la puerta para tomar manos, tierra, hijos, casa. En ese punto el recuento dejó de custodiar la ciudad, empezó a poseerla. Nadie fue esclavo el día en que le pusieron una cuerda. Empezó mucho antes, cuando su ración fue escrita como deuda y su casa como garantía. El inspector debió de ver en mi rostro que ya no quedaba nada por enseñarme. Bajó la mano y habló con una serenidad cansada, casi compasiva. Ahora sabes por qué no podemos dejar estas piezas en el archivo común. La gente soporta el hambre, no soporta saber que fue medida antes. No respondí. Mis dedos seguían sobre la ficha del censo paralelo. En el borde inferior, los signos menores destinados a la próxima luna no solo indicaban qué patios serían reducidos, sino en qué orden debían empezar a desaparecer de sí mismos. Primero los más aislados, luego los ya endeudados, al final los que podían dispersarse sin dejar vacío visible. La ciudad no vería un despojo, vería correcciones sucesivas. Entre las últimas líneas encontré una nota final, casi oculta por una impresión de sello interior. No era una instrucción para capataces ni para lectores, era una orden de preparación. Ajustar versión pública antes de amanecer. Al lado, en columna aparte, ejecutar reducción de personas antes de la próxima luna. No de cifras, de personas. La lámpara osciló. Por primera vez desde que entré en la cámara interior pensé no en lo que el archivo hacía, sino en el tiempo exacto que le quedaba al patio de juncos antes de volverse irreconocible. Después vendría la voz pública, y la ciudad oiría el resultado como si hubiera estado allí desde siempre. El inspector avanzó un paso. Yo cerré la mano sobre la ficha. Entre nosotros, sobre la mesa, quedaron la corrección fresca sin sellar, la tablilla anterior al censo y la nota que dividía la verdad en dos versiones. Comprendí entonces que el pueblo nunca había visto el reino entero, solo la parte que se dejaba recitar. En la puerta interior sonaron 3 golpes breves, la señal de entrada de un mensajero de palacio. No venía a preguntar nada, venía a retirar las piezas con las que el amanecer iba a corregir la ciudad. Gracias por mirar.